Bien, ya estamos junto a ustedes con un nuevo invitado. Ponga atención, por favor, a esta entrevista. Mire que estamos con una persona que nos puede aclarar todas las dudas respecto a este que es el rebrote del COVID-19 que ha comenzado a aparecer en la prensa. Estamos con el epidemiólogo y anestesiólogo y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de los Andes, doctor David Torres. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Hola, hola, buenas tardes. Doctor, a ver, estamos en un momento en que la prensa comienza a decir que pasamos de 50 casos a principios de septiembre a 500 casos en este momento de octubre de Ajá. COVID-19. ¿Qué comienza a significar esto para la población? ¿Estamos frente a una nueva epidemia? ¿Estamos en un peligro nuevamente? Cuéntenos un poco su punto de vista. En realidad lo que estamos viendo es un aumento que puede deberse a las condiciones normales de esta nueva cepa, que presenta un aumento mayor y tiene un poco más de sintomatología en los pacientes, Ya. porque recordemos que lo que se está pesquisando son las personas que consultan por síntomas respiratorios. Entonces, esta es una época, además, donde hay mucha alergia a lo que da síntomas respiratorios, la gente tiende a consultar, le toman examen y esto hace que el COVID, cuando lo vemos en forma aislada, aumente, y por eso que en la prensa se informa un aumento de 300%, 500%, que sí. Sin embargo, lo que nos debiera interesar como desde el punto de vista de la salud pública es el total de infecciones respiratorias por un lado Ya. y, y todas las infecciones respiratorias, no solo COVID. ¿Por qué? Porque el COVID en este momento en la población general afecta muy levemente, no implica un aumento en la demanda hospitalaria y tampoco menos un aumento en la mortalidad. Y a los que sí afecta son a las personas que son de mayor riesgo, pero no es que el COVID les produzca la muerte, sino que en el fondo se produce una descompensación en las personas que tienen patologías crónicas, que pueden ser principalmente respiratorias, pero también pueden ser cardiovasculares o personas inmunosuprimidas que de por sí tienen un riesgo de mortalidad mucho más alto, y estas descompensaciones, que pueden ser por COVID o por cualquier otra infección, viral o bacterial, pueden terminar falleciendo, porque su O- estado basal es Es muy el, delicado. Es el delicado, perfecto. Entonces no es Ujú. exactamente por COVID. Sin embargo, entre las recomendaciones que aparecen del MinSal es vacunarse con bivalente justamente ese tipo de personas que tengan más de 80 años, alguna enfermedad de base o que no se hayan vacunado hace más de un año y que no Ujú. haya sido tampoco bivalente. ¿Qué cree de eso? Sí. A ver, cuando uno tiene personas en más riesgo, el beneficio de estas intervenciones pareciera ser mayor. Por Ya, lo tanto, la asunción, el supuesto que se hace es que si tú tienes un riesgo basal que va a ser aumentado por una infección de COVID, ocupemos alguna medida de prevención que en teoría podría disminuir ese riesgo. Entonces, ahí es un juego de números donde las personas del ministerio estiman que el beneficio de poner la vacuna a estos grupos de mayor riesgo es mayor que el costo o el eventual efecto deleterio que pudiera tener. ya. ¿Y qué pasa si se la pone a alguien que no es tan viejo, que no tiene enfermedades basales, que es sano normalmente? Probablemente no le va a pasar nada. Hay algunas personas que tienen algunas reacciones leves a la vacuna. Sin embargo, el riesgo de una infección leve tampoco lo podemos cuantificar. Por ejemplo, hubo en temporadas anteriores una gran promoción por algunos antivirales para la influenza. ¿Ok? Sí, Entonces, después se descubrió que lo único que hacía era disminuir los síntomas un par de horas y ya. con un riesgo que era mayor. Entonces, si estamos buscando una intervención de este tipo, poblacional, con vacunas, etcétera, para tratar una infección que tiene síntomas leves, un mal uso pareciera ser un mal uso de los recursos, y algo que para el que lo pueda pagar, digamos, si es que quiere hacerlo, no le va a traer mayor beneficio.
Doctor, ¿usted diría que esto de hablar de rebrote es de alguna forma un poco una alaraca de la prensa o una alaraca del MinSal? El aumento de casos, el aumento de casos que uno está cuantificando, Ujú. muestra que hay más casos diagnosticados que antes. Ya, Lo que no hace es diferenciar, que es lo que nos interesa desde el punto de vista epidemiológico, ya, la gravedad de los casos por un lado, y lo otro es que no pone en contexto con el total de infecciones que se están evaluando, porque ya. cuando uno toma un examen hay un gran porcentaje de pacientes donde no se identifica nada, aunque claramente tenga síntomas y características de una enfermedad infecto-contagiosa. Y hay otro porcentaje que no es menor de otro tipo de microorganismos, e incluso microorganismos que pueden ser más agresivos en las personas que tienen este riesgo basal aumentado. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros hablamos solo del COVID, estamos hablando solo del 25% de las infecciones que se identifican. Entonces, ahí hay lo que llamamos un sesgo o un error al interpretar esos datos, porque esto, como decía anteriormente, significa que las personas tienen que tomarse e ir a la consulta para tomarse el examen. Por otro lado, el médico que lo atiende tiene que pensar que acá hay un problema respiratorio mayor, que amerita la toma de un examen, y la toma de este examen se realiza en las condiciones que sea, pero los exámenes también tienen lo que se llama falsos positivos y falsos negativos. Contrario a lo que muchas personas creen, los exámenes también se equivocan y no tienen una precisión del 100%. Ok. Entonces, todas esas variables influyen para que uno, cuando ve los casos aislados sin ver el contexto, se pueda crear una impresión falsa de lo que está ocurriendo en la población general. Ok, buenísima su aclaración. Doctor, y como población, como habitantes, de manera individual, digamos, no como parte de un gobierno o de un país, ¿qué podemos hacer para estar cuidándonos de mejor manera? ¿Qué medidas podemos tomar? Las medidas que son más efectivas y que conocemos que son efectivas desde hace mucho tiempo son básicamente el lavado de manos frecuente, y además la higiene respiratoria, que llamamos. En el fondo, las personas que están enfermas y muy sintomáticas, que se aíslen, que las personas que estornudan lo hagan con la parte interna del codo, que si alguien está en contacto con alguna persona conoce a alguna persona que tiene síntomas respiratorios, evite estar muy cerca de ella y en condiciones donde uno pueda verse expuesto. Eso es como lo normal, lo clásico, y en este momento yo diría que no necesitamos más medidas de prevención que esas. Ok. Doctor, cuando uno va en una micro, en el metro, en un colectivo con alguien al lado que uno no conoce y esa persona puede toser o algo, ¿qué hacemos? ¿Nos tapamos? A ver, sí, uno se puede tapar. La probabilidad de que alguien evite el contagio de esa manera es relativamente baja, si alguien le tose en la cara, por ejemplo. Claro. Pero la verdad es que el contagio en COVID se produce por contacto directo y cercano. Entonces nosotros lo que veíamos es que en la época de la pandemia, la mayor parte de los contagios respiratorios se producía en la casa y también de todas las enfermedades respiratorias. Entonces se produce en la casa porque en la casa uno se acerca a las personas, está conversando con una, con otra, el lugar generalmente está cerrado, entonces ahí se produce este aumento de la concentración viral, lo que si uno la respira puede aumentar el riesgo de enfermar. Si uno está en un bus, a no ser que esté conversando directamente con la persona sin ningún tipo de protección, y además esa persona tiene que estar resfriada, porque no olvidemos que acá los contagios se producen con gente resfriada,
la probabilidad de contagio es mucho más baja. Ok, doctor, y como gobierno, como Estado, ¿qué Ujú. medidas podríamos tomar? ¿A usted le parece eso de ordenar que todos se pongan mascarilla nuevamente? Eh, las medidas como Estado primero parten por una buena comunicación del riesgo. O sea, Ya, si nosotros tenemos el Estado diciendo que esta es una situación catastrófica o que se viene la nueva pandemia y que todos preparen y que vamos a preparar de nuevo ventiladores mecánicos, ya, etcétera, eso parece ser una respuesta exagerada si ya. lo contextualizamos en lo que está pasando en el resto del mundo y el comportamiento actual de las cepas virales. Ok. Sí, en general, la, el uso de mascarilla, personalmente pienso que no es efectiva, no porque la mascarilla en sí no sea efectiva, sino que la tela tiene cierto grado de efectividad, pero el uso que nosotros le damos es lo que hace que esto funcione bien o mal. Y las mascarillas que comúnmente utilizamos no hacen buen sello, algunos las ocupan para taparse solo la boca, otros para taparse la papada, otros para taparse la barba. Entonces, las personas lo ocupan muy mal las mascarillas. Se las sacan, las toman donde no hay que tomarlas, Y no también se lavan es, las manos antes que también es un tomarlas. problema para los que tenemos La barba, barba. que queda Los que pegado en tenemos el barba no pelo. sirve porque no queda adherida. Entonces, las mascarillas que sirven son las que están absolutamente adheridas para que no pase nada entre medio, que son las mascarillas que se ocupan en procesos industriales o también en el cuidado de ganado Pero usted me o habla de estas avícola. que son así como con una cosa así, con No, un... no. ¿No? Las N95, que son eran Ah, unas verdes que eran como rígidas y que se ponían con un elástico que quedaban muy apretadas y que ya, alguna gente tenía lesiones en la piel, etcétera. ya. Esas son las que, Más protegen. en teoría, las que más protegen. Pero te insisto, para que protejan, hay que usarlas bien. No hay que sacárselas, no hay que, no hay que manipularlas y tampoco hay que estar sacando, poniendo, sacando, poniendo. Entonces, en el sentido práctico, cuando uno tiene una enfermedad leve, como en este caso, con sintomatología leve y que no está causando un colapso en el sistema sanitario, la verdad es que el uso de mascarilla parece exagerado. Ok. Doctor, y otra cosa, ¿existe la posibilidad que el COVID actual siga mutando y se vuelva a convertir en un virus mortal como lo fue? Nunca descartamos ninguna posibilidad, sin embargo, la Ya, probabilidad que eso ocurra es súper baja, es muy baja. Es más probable que alguna zoonosis viral, o sea, virus que circulan solo en animales. animales, mute y empiece a contagiar humanos. Por eso, como vimos en este año con la gripe aviar y otros Aviar, años con la gripe aviar y porcina porcina. también, el riesgo es no cuando se mueren los pájaros, que es terrible y del punto de vista de los animales, pero el problema grande para los humanos es cuando este virus muta y se transforma en un virus que contagia y enferma humanos. Porque Perfecto. eso, que es parecido a lo que se piensa que pasó con el COVID, donde esta era una zoonosis de murciélago Sí. y que en algún momento viró a contagiar humanos. Doctor, ¿y cómo lo evitamos? La manera de... A ver, no existe una manera de evitarlo si es que nosotros vivimos en una sociedad donde el consumo de animales domésticos es relativamente intensa. Claro, Lo comemos importante es pollo, la chancho, todos los días. pollos chanchos que se crean en lugares que están súper afinados, que es como un tubo de ensayo para Ah, promover claro, mutaciones de claro, virus y todo. claro, Como claro, están, claro. todos están tan juntos y con una concentración viral muy alta, eso hace que los virus siempre mutan, pero es más probable que alguien que trabaja con animales se contagie y esto después llegue a otro lado. Lo importante es la prevención. Estas cosas ocurren, han ocurrido en el pasado, es probable que sigan ocurriendo en el futuro cuando las empresas agrícolas usan medidas de prevención que se controlan muy estrictamente Ujú. y lo otro es que cuando llegan a aparecer casos, que estos casos se identifiquen precozmente, se lance la alarma, se aíslen los casos y se intente aminorar el impacto a una población más grande que lo que
que lo que vemos. Ok. Doctor, creo que nos aclaró todo, creo que quedamos todos bastante claros en que si usted es una persona ya con bastantes años, si es una persona con alguna enfermedad, se vacune, pero que en el fondo no hay más que hacer que eso, digamos, una persona que está relativamente sana tiene muchas menos probabilidades de contagiarse y si se contagia no es que va a ir a terminar en la UTI, digamos, Claro. esperemos, no, no sería lo correcto ni lo normal, ¿verdad? Sería un resfrío de una semana o algo así con síntomas leves. Sería un resfrío como cualquier otro, incluso se puede confundir con la sintomatología respiratoria que tenemos en esta época, donde hay una mayor exposición a alergenos que pueden causar sintomatología respiratoria que se puede confundir con resfrío. Y sí, en ese sentido hay que usar el criterio, ojalá no colapsar los sistemas de urgencia por síntomas leves, sino que prevenirlo, o sea, utilizar los servicios de urgencia solo cuando alguien está con algún síntoma de dificultad respiratoria, que vimos como cambian de coloración, pérdida de conciencia, aumento exagerado de la respiración. Esos son síntomas para consultar. Un poco de secreción nasal o que te duele la garganta es un síntoma respiratorio, pero no debería ser un síntoma respiratorio Una que uno consulta. no pueda manejar en la casa. Ok, ok, Entonces, y lo otro es hacer lo que te digo, lavarse las manos y ya. seguir las indicaciones de la autoridad sanitaria en términos de la comunicación de riesgo y de los grupos de vacunación. Ok. Doctor, muchas gracias por Ujú. haber estado con nosotros y tomarse el tiempo de explicarnos esto. Que esté muy bien. Adiós. Nos Adiós, que vemos. esté muy bien. Y ustedes sigan conmigo, voy a un pequeño corte y regreso. No se vaya.